Bien, pues vamos a dar paso a la conferencia inaugural que nos va a impartir la profesora e investigadora Rocío García Carrión, con el título Trasladar la ciencia a las aulas, mejora educativa y social para todas las personas. Muy brevemente, señalar que Rocío, a quien agradezco sinceramente su presencia hoy aquí y la actitud animosa e inmediata con la que respondió a la invitación, es una investigadora, si me permite ella, yo creo que de raza. Hay investigadores, bueno, pues de vocación, que quieren pero no pueden, personas que nos han planteado la investigación y llegan a ella pues en edades más avanzadas, y tenemos experiencia en la universidad y aportan muchísimo, profesionales que después de un largo recorrido pues inician en una tesis doctoral, en la investigación, y hay investigadoras de raza, que no sé qué tienen, pero nacen así. Yo creo que Rocío es una de ellas, es investigadora Ikerbasque en la Universidad de Deusto, ha sido investigadora postdoctoral Marie Curie, cosa que muy poquita gente tiene pues la posibilidad y también la capacidad de acceder a una beca tan competitiva como esta en la Facultad de Educación de la Universidad de Cambridge. Ha realizado también estancias de investigación en universidades o centros prestigiosos como Harvard o el CREA de Barcelona, que es uno de los centros de investigación interdisciplinar en ciencias sociales pues, más reconocido, no ya dentro de España, sino de Europa. Sus intereses de investigación, que ella los verbalizará, pues incluye las escuelas como comunidad de aprendizaje, el aprendizaje dialógico y la interacción en el aula, las epistemologías personales de los niños y todo lo que tiene que ver con los métodos de investigación y su aplicación en la investigación educativa. Participa en proyectos de investigación de carácter competitivo, todos ellos, en ámbito nacional o europeo. Particularmente, pues, cabría destacar dos proyectos del programa marco europeo que impulsa la Comisión Europea. Uno de ellos, el Include-Ed, que fue dirigido por el doctor Ramón Flecha y que ha sido pues, una de las investigaciones en ciencias humanas incluida, o mejor dicho, la única investigación en ciencias humanas y sociales incluida por la Comisión Europea entre las 10 investigaciones más exitosas de toda la Unión, a mediados de los años 2000, y también actualmente está vinculada a otro proyecto europeo de evaluación Impact del programa Marco también, que pretende desarrollar indicadores y estándares que sirvan para evaluar no solamente el impacto científico de la investigación en ciencias humanas y sociales, sino particularmente los impactos políticos y sociales que esa investigación en ciencias humanas y sociales tiene y que a veces no es suficientemente percibido ni reconocido. Ha publicado en revistas de impacto, en índices como JCR, también citada pues, en portales como la Web of Science, es autora de más de 80 publicaciones científicas en ese tipo de revistas, y también desarrolla pues, una labor en el marco pues, de asociaciones multidisciplinares de prestigio en el ámbito de la investigación educativa, con el propósito de impulsar la investigación educativa, ¿no? En el ámbito pues, europeo y también pues, en el ámbito de colaboración español. Y lidera también una red de investigación internacional centrada en la superación de las desigualdades en escuelas y comunidades de aprendizaje, que es uno de los puntos, como antes he indicado, pues que más atiende, ¿no? Y donde se proyecta también con claros resultados pues ese esfuerzo que realiza en el ámbito de la investigación educativa. Bueno, no quería más que dar algunas pinceladas y agradecerle pues su presencia y que disfrutemos también pues de sus enfoques. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Mari. Estoy encantada de estar aquí. Egunon, buenos días.
Bueno, quiero empezar diciendo que todas esas cosas que ha dicho Juan Mari serían imposibles sin un grupo de colegas, de amigos, de amigas, de investigadores, investigadoras que hacen que algunas personas tengamos esta oportunidad, ¿no?, que he tenido yo. Entonces, muy agradecida por lo de Raza, pero es más que el resultado del trabajo de muchas personas que hacen que podamos seguir avanzando juntos y juntas en esta trayectoria. Es imposible que una persona sola, individual, logre pues todo ese trabajo, que es eso, como decía, resultado de muchas personas, de la red de investigadores e investigadoras del CREA, donde yo empecé mi formación, y luego he podido conocer y trabajar con colegas de muchas universidades de muchos países, y sobre todo con docentes, con profesores, profesoras. Me imagino que muchos y muchas de quienes estáis aquí, de etapa universitaria, de no universitaria, de muchísimas escuelas, con las familias, con los niños y las niñas, con los que hemos aprendido y co-creado este conocimiento que yo voy a plantear. No sé si tengo que dejar tiempo para diálogo o... Sí, podemos dejar 15 minutos. Perfecto, porque así yo me ajusto, ¿vale? Luego, pues Juan Mari puede... así que os animo a que, si bien esto es una presentación... Voy a hablar mucho de la interacción y del diálogo, que es una de las cuestiones en las que he investigado, pero si bien voy a hablar solo yo, va a ser un poco más monológica la primera parte, que sea lo más dialógica posible. O sea, que os animo a que anotéis, a que, ¿no?, que os interpele, que os sugiera cuestiones, acuerdos, desacuerdos, preguntas, ¿vale?, para que luego en ese tiempo de diálogo que tengamos sea lo más rico y lo más provechoso posible, respondiendo también a vuestras inquietudes. Entonces, empiezo, pues eso, agradeciendo, por supuesto, a la cátedra, al instituto, a la UMNA, por esta acogida maravillosa, y que espero que nos sirva y que sea un momento y una jornada de aprendizaje para todos y todas, por supuesto también para mí. Así que el título que os sugería pues ya se ha anticipado, ¿no? ¿Escucháis bien? Hace un poco de eco. La idea de trasladar la ciencia a las aulas, y con esa mirada que lo mencionaba la decana y también Juan María en la presentación, pues que la educación es el progreso de la sociedad, sin ninguna duda, y queremos que esa ciencia sirva para mejorar la educación y la vida de las personas. Por tanto, cuando hablamos de ese trasladar la ciencia a las aulas, todo ese esfuerzo que venimos haciendo muchas personas es para que esa mejora educativa y social llegue a todos y a todas sin dejar a nadie atrás. Y a finales del curso pasado fui a una escuela en Asturias a hacer una formación sobre este tema, y tenían el lema, ¿no?, habían invitado a las familias, a la comunidad, a construir la mejor escuela posible. Esa era la voluntad que tenían, y decían: ven con nosotros, te necesitamos, os necesitamos a todos y a todas. No es una tarea de unos pocos investigadores e investigadoras, no es una tarea de los docentes y las docentes solos y solas, es de toda la comunidad, desde toda la sociedad, avanzar hacia ese objetivo, ¿no?, que es construir esa mejor escuela posible. Y nos decían, anunciando esta jornada, que el arte de enseñar debe apoyarse en la ciencia, sin duda. Sin duda necesitamos que, para construir ese reto, que es un reto llevar esta evidencia científica a las aulas, a la ciencia, vamos a plantear, o yo voy a plantear en la primera parte de la exposición, y luego os voy a dar algunas claves, algunas evidencias que hemos ido acumulando durante estos años de investigación acerca de ese impacto social, qué beneficios ha tenido cuando apoyamos ese arte, ese trabajo, esa dedicación desde los docentes en el día a día de las aulas, de infantil, primaria, secundaria, a llevar esa ciencia a las aulas. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué insistimos, ¿no?, y por qué este esfuerzo desde la cátedra, también liderando aquí en Navarra, pues ese acercar la evidencia científica al aula? Porque queremos esto para nosotros y para nosotras. En el trabajo que hemos hecho en CREA y desde las investigaciones que yo voy a plantear, hemos debatido siempre y teniendo muy presente que lo que queremos es garantizar el derecho a la educación. Si llevamos la ciencia al aula, es que ese derecho, que sabéis que es un derecho humano, el artículo 26 de la Declaración Universal nos dice que toda persona tiene derecho a la educación, necesitamos que sea de la mano de la ciencia. Eso es lo que nos puede llevar a hacer posible que ese derecho se cumple para todas las personas sin excepción. Ahora, no sé, ¿podéis decirme quiénes sois docentes de primaria, secundaria, educación obligatoria? Vale. Pensamos en vuestro día a día del aula, ¿no? Pensamos en los centros en los que trabajamos ahora o por los que hemos pasado. ¿Podríamos decir que está garantizado ese derecho a la educación? ¿Qué diríais?
No se pueden, es por el eco. Diríamos que sí, que no. Si vamos a un centro de salud, muchas veces hacemos esa comparación con los centros de salud. ¿Está garantizado el derecho a la salud? Si yo tengo un problema, voy al médico, a la médica, al hospital, y el tratamiento que me van a aplicar está fundamentado, ha sido comprobado científicamente antes de que se nos aplique. No tendríamos ninguna duda, sabemos que éticamente no se puede experimentar con las personas. ¿Qué pasa con los niños y niñas? Cuando nos llega una nueva propuesta pedagógica, un programa nuevo, ¿tenemos la garantía de que eso ha sido probado y que no vamos a experimentar con nuestros niños y niñas en las aulas? Cuando llega una innovación, entre comillas, la innovación, algo de vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Si pensáis cómo se ha funcionado tradicionalmente en educación, desafortunadamente ha sido muchas veces en base a lo que hemos dicho, pues ocurrencias. Es que me han dicho, es que en tal cole han hecho tal cosa, ¿y si probamos a ver qué pasa? Cuidado, ¿qué nos diría la ciencia desde una mirada científica? ¿Podemos hacer eso? Está terminantemente desde la ética de la investigación prohibido experimentar con los niños y niñas. Y eso nos ha llevado a caer, lo citaban en la presentación, ¿no? Pues en algunas modas, en algunas ideas, y eso hace décadas. La OCDE ya sacó un documento en el 2002 en que hablaba de esos neuromitos o de esos edumitos, esas ideas, esos malos entendidos, ideas preconcebidas que no tienen ninguna fundamentación científica, pero sin embargo se nos han vendido a los docentes, a las docentes, como a veces la panacea, la solución, que si haces esto, y les hemos preguntado, oye tú, ¿y ese programa dónde lo has probado? ¿Con cuántas personas? ¿Y qué resultados ha dado? ¿Y ha mejorado la educación y la vida de los niños y las niñas? Cualquier pregunta que nos haríamos si nos van a operar de una apendicitis o de cualquier tratamiento, pues ahora no, que vaya en el ámbito de la salud. Estamos hablando de lo mismo, de vidas de niños y niñas, de menores de edad que están en nuestras manos. Entonces, ¿de qué se trataría esto? ¿Cómo deberíamos repensar y qué nos aporta esta educación basada en evidencias científicas? Pues que si queremos garantizar ese derecho a la educación, tenemos que llevar al aula la mejor evidencia científica disponible hasta el momento. No tenemos garantías absolutas, pero hasta el día de hoy, de todo el conocimiento acumulado que hemos ido creando desde los centros de investigación, en diálogo y en co-creación con la sociedad, que nos ha demostrado que puede llevarnos a los mejores resultados en todas las dimensiones del aprendizaje. No vamos a mirar solo en la parte cognitiva, porque entendemos y la evidencia sí nos dice, ¿no?, que la persona aprende y se desarrolla en todas sus dimensiones, en la cognitiva, en la social y en la emocional. Entonces, del conocimiento disponible que tenemos hasta ahora, podemos llevarlo a las aulas y así garantizar ese derecho a la educación. Y ahora daremos unas pistas de cuál es ese conocimiento, de dónde, porque si hacemos eso, si revisamos nuestra práctica, nuestra intervención educativa desde la evidencia científica, estamos garantizando también otro derecho humano, a veces un poco más desconocido, que es el derecho a la ciencia. Hace un poco más de 10 años, en 2014, cuando yo estaba en Cambridge, preparaba una formación, una charla un poco como la de hoy, ya estábamos en ese debate desde hace décadas de esa educación basada en evidencia. Encontré este artículo buscando, ¿no?, qué papel, por qué esta insistencia, ¿no?, en la evidencia científica. Y es un artículo que se publicaba en la revista Science en 2013 que decía un derecho humano a la ciencia y hablaba de las implicaciones que había tenido basarse en la evidencia científica para salvar millones de vidas al aplicar, pues, por ejemplo, técnicas de rehidratación, de hidratación oral en países de África, como un descubrimiento científico había salvado la vida de muchísimas personas. Y este debate ya lo planteábamos, pues, en una jornada hace 10 años, recuerdo hablar de este artículo en la Universidad del País Vasco. Y ahora, revisando todo lo que hemos avanzado sobre este tema, si bien en España planteábamos en la jornada, aún nos queda camino por recorrer, había este otro artículo publicado el año pasado en Nature que decía cómo el derecho a la ciencia nos ha ayudado a superar muchas de las crisis que afronta la humanidad. Una relativamente reciente, la tenemos todavía, ha sido el COVID, y cómo se apelaba a esa necesidad de la evidencia científica. Esto ya cada vez está más claro, ¿no?, en el debate público, pero ¿y en educación? ¿A qué retos nos enfrentamos? ¿Qué nos dice la evidencia científica? ¿Dónde está esa evidencia científica en educación? Este último informe del año pasado de la OCDE, que nos habla de conseguir la equidad,
y la inclusión en educación, fortaleciendo la diversidad existente que reflejan ahora nuestras aulas, pues nos habla de algunos de esos retos, de algunas de esas crisis que también afronta la educación. Y por mencionar algunas sobre las que en mi trabajo, en nuestro trabajo, nos hemos centrado más, ha sido cómo responder a esa reducción de las desigualdades, que todavía siguen aumentando, cómo hacer frente a crisis migratorias o de personas refugiadas que hemos tenido recientemente y que nos han llegado a nuestros contextos, o cómo el conseguir un bienestar y una salud mental para todo nuestro alumnado es todavía un reto pendiente. Detrás de esos retos, la evidencia científica para conseguir la diversidad, la equidad y la inclusión a través de la educación es posible. Tenemos algunas respuestas y las respuestas las encontramos pues en esto. Esta es un poco la introducción de lo que vamos a hablar hoy, en esta educación basada en evidencias científicas y que yo centraré en aquellas que están demostrando tener impacto social, mejorando la vida y la educación de las personas. Ahí veis algunos de los niños, niñas con los que hemos llevado esas evidencias al aula. Después os plantearé pues, niñas como María, como Idan, Vito o Simon en diferentes países donde yo he podido tener la oportunidad de conocer el impacto de esas evidencias en las escuelas y ver cuál ha sido ese avanzar hacia ese derecho a la educación de la mano del derecho a la ciencia. Vale, pero ahora vamos a ver un poco de toda esa evidencia existente. ¿Cuál escojo? Porque hay mucha evidencia, se publican muchas cosas, salen muchas cosas en los medios, ¿no?, a los que podáis acceder. ¿Cuál puedo escoger para llevar a mi aula? Esta que decíamos de la mejor evidencia disponible hasta el momento. ¿Cuál es? ¿Y dónde la puedo encontrar? Porque ¿no? Estoy en el día a día del aula, mi tarea, ¿no? mi trabajo me requiere de muchas cosas. ¿Dónde puedo yo acceder a esa información? Voy a intentar responder brevemente algunos apuntes a la segunda pregunta. ¿Dónde la puedo encontrar? Y luego veremos con qué argumentos la puedo escoger y cuál de ellas, ¿vale? Voy a daros como 4 fuentes. No tenemos tiempo para mucho y luego si queréis podéis indagar, buscar más y todo lo que voy a aportar está disponible en Internet, lo podéis encontrar. Uno de los fondos principales que tenemos en la investigación es el Programa Marco de Investigación Europea que Juan Mari mencionaba en la presentación. Ha mencionado ese proyecto Included, que ha sido el único, como él decía, incluido en esa lista por la Comisión Europea por el impacto que ha tenido en su valor, en su retorno a la sociedad, en su valor científico, político y sobre todo en su impacto social. Actualmente es el programa de financiación de la investigación más grande que tenemos en Europa, pagado con nuestros impuestos, con los impuestos de la ciudadanía europea. ¿Para qué? Para que aquello que se invierte en investigación tenga un impacto en la sociedad, mejore la vida de las personas, en cualquiera de las disciplinas, también en educación. Y ahora mismo ese programa se llama Horizon Europe, va del 2021 al 2027 y podéis encontrar ahí todo lo que se está financiando por la Comisión Europea para dar respuesta a esos retos sociales. Hablaré de un par de ejemplos que nos afectan a educación, pero los datos que voy a presentar salen de investigaciones financiadas, entre otros, por este programa. Vale, nos financian el proyecto, lo hacemos, vamos a recoger estos datos, los analizamos, obtenemos estos resultados y ¿cómo los hacemos públicos? ¿A dónde llegan? Pues llegan a través de revistas científicas en educación. Yo os he mencionado Science y Nature, más o menos a todos y a todas nos suenan, pero si os digo, ¿me podéis decir una revista científica tipo Science o Nature en educación? ¿Nos las enseñaron cuando estudiamos la carrera? ¿Nos las enseñaron cuando hicimos el máster de secundaria? Nos damos cuenta a veces de la falta de tradición que hemos tenido, especialmente en educación, para acceder a esa información, pero nunca es tarde. Y aquí el compromiso de la cátedra, de la UBNA y de muchos y muchas de nosotros y nosotras, que ya estamos en esa dirección, y de la formación permanente del profesorado o el curso de FECIT, en el que yo tuve la suerte de colaborar, y luego Ángela nos contará más, que se han comprometido con ese compromiso y con esa voluntad de que esa información llegue a todo el profesorado también en activo. Pues algunas de esas revistas, que serían las Science o Nature, las primeras del ranking en educación, como pueden ser Educational Psychologist, Research, y las que veis aquí, o por decir una de la universidad en la que yo trabajé, el Cambridge Journal of Education. Luego os pondré algunas de las investigaciones publicadas en estas revistas. Cada vez más están en acceso abierto, gratuito para todas las personas, y si bien mucha información está en inglés, afortunadamente gracias a inteligencia artificial y muchos recursos que ya tenemos, podemos acceder a ese contenido desde diferentes idiomas.
Vale, también decimos, bueno, pero es que son artículos muy largos, muy densos, pues también hay un compromiso de la sociedad cada vez mayor por ampliar y publicar en revistas de divulgación. The Conversation es una de las iniciativas que ponen al alcance esas evidencias científicas trasladadas con un lenguaje cercano, accesible, u otras muchas, por mencionar algunas más de nuestro ámbito, Periódico Educación o Diario Feminista, que nos acercan las evidencias científicas de impacto social, recursos para el profesorado o cajas de herramientas, que en inglés la llamamos toolkit, como ese European Toolkit for Schools, que está también en diferentes idiomas, donde aquellas actuaciones que una vez llevadas a la escuela han tenido esos beneficios, se recogen ahí y nos permiten acceder a la información. Por decir, 4 fuentes donde podemos encontrar esas evidencias científicas que están al alcance de todas las personas, gracias cada vez más a esa democratización del conocimiento científico que seguimos creando y co-creando con más personas, por ejemplo, en estos 2 proyectos que ahora concretamente lideramos desde la Universidad de Deusto, que dirijo yo, un proyecto Horizon Europe con casi 3 millones de euros, centrado en seguir identificando políticas y prácticas basadas en evidencias científicas, con el objetivo, con el mandato que nos da el reto europeo de subir el nivel de rendimiento. Hablan de reducir el grupo de alumnado que no llega a tener las competencias necesarias en lengua, matemáticas, ciencias sociales, digitales, para poder prevenir el fracaso escolar, prevenir el abandono escolar temprano. Estamos en el 2º año de este proyecto intentando aportar ese conocimiento que mejore la sociedad, o en otro del que somos socios, liderado por la Fundación Sant Joan de Déu en Barcelona, para mejorar la salud mental de la población adolescente, especialmente importante para la gente que estáis en educación secundaria y ya cada vez más, ¿no? Los retos con problemas de salud mental empiezan cada vez más pronto. Estamos desarrollando una aplicación online para fortalecer y promover esa salud mental de los adolescentes. Por deciros algunos de los proyectos que están financiados dentro de ese programa marco y que nos pide la Comisión Europea que los evaluemos por su impacto social. Si aquello para lo que nos están dando 3 millones de euros y 7 millones de euros respectivamente no sirve para nada, es hacer bla, bla, bla. Necesitamos que eso llegue a las aulas y para eso necesitamos hacerlo en co-creación, en diálogo, en colaboración con los docentes, con las docentes, con toda la comunidad, y identificar indicadores que nos digan que sean de mejora social, replicables y sostenibles. En ese informe, en el que a la parte de impacto social y político la lideró el doctor Ramón Flecha, ¿no? Colega y mentor, del que yo he podido aprender, ¿no? Toda esta mirada del impacto social, él la lideró a nivel europeo, determinaban como esos 3 indicadores, que ahora los concretaré. ¿Cuál es el mensaje de esta evaluación de la investigación en nuestra aula? Hemos dicho, vale, queremos llevar la mejor evidencia científica disponible. Lo que podemos aprender de esta mirada de la evaluación de la investigación es hacernos 3 preguntas, ¿vale? Ese programa, esa nueva metodología, esa innovación, aquello de que nos llega al aula, si lo queremos evaluar en función de la evidencia científica que tiene detrás, podríamos hacernos 3 preguntas, ¿vale? ¿Esta propuesta nueva que me traes al aula ha demostrado mejorar los resultados? ¿Sí o no? ¿Y en qué? ¿En solo un aspecto concreto del aprendizaje o en todas las dimensiones del aprendizaje? Porque, bueno, igual mejora muchísimo las matemáticas, pero es a costa de excluir a una parte de la clase. Cuidado, puedo conseguir cierta eficacia, pero no estoy teniendo en cuenta la equidad. No, necesito ambas cosas. Pero esa sería una primera pregunta que nos podríamos hacer. Una segunda pregunta, ¿en un solo contexto o en contextos varios y diversos? Porque fenomenal, esto ha funcionado en una escuela ideal con un contexto muy específico, pero lo traslado a un aula con un 90% de alumnado migrante, con 28 nacionalidades y con un contexto de bajo nivel socioeconómico, y esta metodología o esta práctica aquí no me funciona, ¿se entiende? Necesito preguntarme si eso va a funcionar en cualquier contexto donde yo lo pueda replicar. Y por último, ¿va a durar solo un año y el año que viene va a ser un fracaso? ¿O va a ser sostenible su beneficio a lo largo del tiempo? Pues esas serían las 3 posibles respuestas para identificar una evidencia científica que demuestre o que me ponga en el camino en que va a tener impacto social, que ha demostrado tener una mejora educativa y social para todas y todos.
necesito incluir a todas y todos y que me dé indicadores objetivos de mejora educativa y social, replicable en múltiples contextos y sostenible a lo largo del tiempo. Si cumple esas tres condiciones, me da la garantía de poner a mi alumnado, ¿no?, en manos, de ponerlo en manos de una intervención que va a tener esos buenos resultados. Y eso es lo que en algunas de los cursos que organizaron desde FECIT, nos hablaban de evidencias científicas de impacto social. Y logramos esas mejoras cuando sustituimos esos edumitos, esos neuromitos, esos bulos, esas ideas falsas. Por ejemplo, no voy a entrar porque no quería dedicar la charla a hablar de esto, sino de qué podemos hacer para sí mejorar, pero si después tenéis dudas o cuestiones, ¿no?, en el debate lo podemos hablar, pero menciono dos cuestiones en las que hay una sólida evidencia acerca de que las personas no aprendemos así. Por ejemplo, la idea o la teoría de los estilos de aprendizaje. ¿Os sonará? Si es más kinestésico, más visual o más auditivo. Hay una serie de evidencias que esa forma de diseñar la enseñanza y el aprendizaje no tiene una sólida evidencia detrás, o que el éxito educativo depende principalmente de la titulación académica de los padres o del nivel socioeconómico. Aquí veo personas que estamos de diferentes edades. ¿Cuántas de las que estáis aquí, vuestro padre o madre, no tenían titulación universitaria? Si en nuestro éxito educativo, y somos todas las personas que estáis aquí, tenemos titulación universitaria, hemos tenido éxito en el sistema educativo, si esa correlación fuera causal, difícilmente podría explicarse cómo hemos llegado aquí. Y eso ha creado ideas preconcebidas, expectativas en el profesorado, que lo que han hecho ha sido llevar a consecuencias nefastas para la educación y la vida de muchos niños y niñas. Por tanto, si vamos sacando de nuestras aulas esas ideas preconcebidas, esos edumitos, y las vamos llenando de evidencias científicas de impacto social, podemos conseguir resultados como los que os presento a continuación. Por ejemplo, el artículo premiado en el Cambridge Journal of Education, una de esas revistas científicas en educación, tipo Science, Nature, en 2013. Un artículo que dice que es posible transformar las dificultades en posibilidades, implicar a las familias y a los estudiantes gitanos y gitanas en la escuela a través del aprendizaje dialógico. Nos da una respuesta, una enseñanza y aprendizaje dialógicos que hace que incluso contra todas las adversidades, niños y niñas que tenían bajísimos niveles de rendimiento en todas las competencias en las pruebas de diagnóstico de la comunidad autónoma, evaluadas externamente, logren mejorar tras un año de aplicar, de sacar del aula esas agrupaciones por niveles, esa segregación, ese adaptarse al mínimo y transformar el contexto, como decíamos, transformar la escuela, reducir el nivel de absentismo e incrementar la matrícula. Esos datos, esas estadísticas numéricas que tenemos ahí, detrás hay niños y niñas como María, una de las que os presentaba en la foto, que tenía dificultades para leer y escribir cuando tenía 10 años y gracias a aplicar la evidencia científica en su aula, logra titular en secundaria, sacar al graduado escolar después de décadas que en su escuela, en su comunidad, no hubieran niños y niñas que no podían acceder a eso. Ese es el tipo de impacto que queremos ver cuando sacamos de las aulas los edumitos, los bulos, las ideas falsas y las llenamos de esas evidencias científicas de impacto social, como por ejemplo trabajar en base a un aprendizaje dialógico y a través de lo que Included descubrió, ¿no?, y definió y replicó en múltiples y diversos contextos cómo fueron las actuaciones educativas de éxito. Ese proyecto que lideró Ramón Flecha, después de años de seguir replicando esos resultados, en esa síntesis de investigación que se publicó en 2022, revisamos 63 artículos científicos para ver qué mejoras habían obtenido el aplicar estas evidencias científicas de impacto social que ahora brevemente introduciré. Y se observó que se mejoraba tanto el aprendizaje instrumental, el aprendizaje en competencias, como la implicación y relación familia, escuela y comunidad, que es otro de los retos que tenemos todavía pendiente, que eran propicias para mejorar las relaciones interpersonales y reducir los conflictos y fomentaban la participación de la comunidad y reducían el absentismo, lo prevenían. Y eso ahí se ve muy pequeñito, pero veis arriba todas las actuaciones educativas de éxito que ahora os presentaré, algunas de ellas, y datos de investigaciones realizadas en países como Colombia, Malta, Italia, Lituania, Finlandia
Inglaterra o España. Veíamos esa replicabilidad en múltiples contextos, mejora educativa social y sostenible a lo largo del tiempo, porque veíamos centros que las habían estado llevando a cabo desde hacía más de 15 y cerca de 20 años. No era un proyecto que vino un año y luego se marchó, sino que vino para quedarse gracias a los resultados que obtenían. Vamos a ver un poquito más en detalle por qué han demostrado ese impacto de mejora con diferentes métodos cuantitativos, cualitativos, con diferentes edades, desde la educación infantil hasta el final de la etapa obligatoria. ¿Qué explica? Y aquí haré una breve introducción sobre cómo aprendemos las personas. ¿Qué nos dice la ciencia acerca de cómo aprendemos las personas? El año pasado yo pude escribir un comentario para este volumen que habla de la ciencia del aprendizaje y el desarrollo, The Science of Learning and Development. Es un volumen, hay muchos de esos capítulos están abiertos, disponibles, gratuitos, y nos da una base científica para abordar eficazmente las desigualdades y crear condiciones óptimas para un futuro sostenible y equitativo para todas las niñas y niños sin excepción. Hay una ciencia acerca de cómo aprendemos las personas, con todas las diferencias individuales. Hay algunos elementos universales que explican el aprendizaje humano. ¿Qué pensáis? ¿Sí o no? Veo que algunos decimos que sí. Vamos a demostrarlo, vamos a argumentarlo. Si voy, por ejemplo, a este volumen de How People Learn, cómo aprendemos las personas, una revisión hecha por la Comisión de Ciencias del Comportamiento de la Academia Nacional de las Ciencias, la Medicina y la Ingeniería de los Estados Unidos, en esa revisión sobre todo el conocimiento que se ha creado, en la página 26 dice que el aprendizaje es una actividad social y que el desarrollo y el crecimiento cognitivo ocurre como resultado de las interacciones sociales en las que los niños y niñas y sus iguales más avanzados y otras personas resuelven problemas conjuntamente. Esta idea de trabajar con iguales avanzados en colaboración y conjuntamente como resultado de la interacción social, a quienes vengáis del ámbito de la educación, ¿os suena a algún psicólogo, un gran amigo nuestro, un tal Vygotsky? No es nada nuevo. Vygotsky es desde principios del siglo XX, lo conocéis, los estudios que hizo en Siberia con personas con discapacidad, con niños y niñas. Vygotsky ya nos decía eso. ¿Hay evidencia de que esa teoría ha demostrado un beneficio para la educación? Sí, tenemos un siglo de evidencia empírica en que las personas efectivamente aprendemos como resultado de la interacción social mediada por el lenguaje, que fue otra de las grandes aportaciones que hizo Vygotsky en su libro Pensamiento y lenguaje y el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Los recordaréis. Evidentemente tenemos cada vez más evidencias desde la neurociencia, desde muchas miradas, que la adquisición de las habilidades cognitivas es dependiente de la experiencia y es una característica social. Y sabéis que con toda esta onda y toda esta corriente de la neuroeducación y de la neurociencia, que hay que entender muy bien cómo funciona el cerebro para diseñar el aprendizaje, es justo al revés. Es justo en función de cómo yo diseño el contexto que eso va dando forma a la arquitectura cerebral. Eso nos lo dice Jack Shonkoff, director del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard, en que las interacciones recíprocas, las receptivas, ahora veremos el término en inglés, son claves en la construcción de la arquitectura cerebral, fundamentales para el desarrollo del aprendizaje y el desarrollo humano a lo largo de toda la vida. Y es lo que ellos llaman serve and return interactions. ¿Cómo son esas interacciones? De serve and return, recíprocas, interactivas, de ida y vuelta. No solo hablan del docente, hablan de otras personas adultas que sean importantes en la vida del niño y la niña. No podemos olvidar a las familias, no podemos olvidar a la comunidad si queremos realmente lograr el impacto deseado en la mejora de aprendizaje y de desarrollo de nuestros niños y niñas. Necesitamos esas interacciones para su aprendizaje, para su desarrollo, para una cuestión fundamental como es la adquisición del lenguaje. La interacción social es necesaria para la adquisición del lenguaje y esa adquisición del lenguaje va a favorecer un desarrollo de la conducta social de los niños y las niñas. ¿Cómo nos vamos a relacionar en sociedad? A través del lenguaje, interactuando con otros y otras. Porque esas formas de utilizar el lenguaje primero las adquirimos en el plano social, y eso nos lo decía Vygotsky, y luego pasan al plano individual, se quedan con nosotros y nosotras toda la vida. Yo ahora me estoy comunicando, más o menos os veo, estáis escuchando, no se ha dormido nadie, estáis atentos, atentas, y estáis pensando cosas. ¿Cómo las estáis pensando? Con palabras, con lenguaje. Ese lenguaje interno, y eso va a dar forma luego a nuestras formas de usar el lenguaje. Eso va a tener un impacto profundamente transformador en nuestro pensamiento, en nuestro alumnado. Un lenguaje del déficit, un lenguaje de bajas expectativas, va a tener un impacto en cómo nuestros niños se proyectan y nuestras niñas, en su identidad académica. Un lenguaje de la posibilidad, un lenguaje de altas expectativas, va a crear las condiciones para que puedan mejorar
efecto Pigmalión, ¿recordáis? Esto hay evidencia suficiente para saber que eso funciona. ¿Cómo diseñamos el aula? ¿Cómo aprovecho todas esas interacciones para que tengan ese impacto deseado? Hay estudios clásicos, no me voy a detener mucho para ir luego más al aula, en que sabemos que la cantidad de palabras depende, los niños y niñas adquieren una cantidad de palabras en función de la exposición que tengan al lenguaje. Los niños y niñas que llegaron a la escuela con 3 años en estos estudios de Hart y Risley con 1000 palabras menos en su vocabulario habían estado expuestos a 70 millones de palabras menos. Un contexto empobrecido del lenguaje va a crear ya una desigualdad que, a menos que la escuela hagamos algo, puede que se aumente. Pero ese mensaje no es reproduccionista, no es determinista. Es que sabemos que la cantidad, y ahora veremos sobre todo la calidad del lenguaje, va a influir en el éxito educativo de los niños y niñas. Y para muchos de ellos y ellas la escuela es la única oportunidad. Una educación basada en evidencias científicas, un ambiente rico y estimulante de lenguaje, de interacción social, puede poner las bases, los fundamentos para ese éxito posterior. Sabemos, y esto ha estado suficientemente contrastado, por eso sí que es el mensaje de esperanza, ¿no? Decía el director general que estamos en la hoja de ruta, en un buen camino, por supuesto. Sabemos que podemos llevar esas evidencias al aula, que podemos construir un vocabulario para que tengan éxito en la secundaria, pero también en la primaria, familiarizándose con un lenguaje académico, que en las investigaciones de Catherine Snow en la Universidad de Harvard demostraron cómo el haber estado expuesto a ese lenguaje rico, a ese acceso a palabras difíciles, a un lenguaje de alto nivel, a la edad de 4 años, era más determinante en los resultados en comprensión lectora cuando estaban en cuarto de primaria, esa exposición y esa interacción rica y de calidad, que el nivel de ingresos de las familias. O sea que desmontaba la idea que el éxito dependía del nivel socioeconómico. Depende de qué, de lo que hagamos en la escuela, de lo que les ofrezcamos, de ir vaciando nuestras aulas de esas modas o de esas ideas preconcebidas para introducirlas en aquellas evidencias científicas que funcionan, como estas investigaciones de colegas del Centro de Diálogo Educativo con el que yo continúo vinculada y en el que pude trabajar en la Universidad de Cambridge, donde dice la interacción y el diálogo durante la clase entre profe y alumnado realmente tiene un impacto en los resultados de los estudiantes, identifican cuáles son las cuestiones que realmente tienen ese factor determinante en mejorar los resultados, no solo a nivel cognitivo, sino cómo eso fomenta relaciones que pueden salvarnos la vida, relaciones de calidad, que son las que determinan una buena vida, amigos y amigas de verdad que se protejan, que se vayan a ayudar, que se sientan seguros, que tengan cubierto ese bienestar al tiempo que están aprendiendo lengua, matemáticas, física, biología, educación física, música o cualquiera de las materias en las que están en el día a día de la escuela. Eso pasa desde que son pequeñitos, os he hablado de esos estudios de niños de 0 a 3 años en la adquisición del lenguaje, pero sabemos que las interacciones son imprescindibles en la adolescencia, que es otro periodo sensible a ese aprendizaje y a ese desarrollo. Y como decían en el Centro de Desarrollo Infantil, o las usamos o las perdemos, o aprovechamos esta oportunidad maravillosa que tenemos de introducirlas en las aulas, o podemos dejar a muchos y muchas detrás. Vamos a ver un poquito más en detalle en los últimos 10-15 minutos cómo lo podemos hacer. Algunas pinceladas para que luego os animo a que las abramos a debate. ¿Qué hemos visto? Cuando hemos visto qué de las diferentes aportaciones del aprendizaje y la enseñanza dialógica, cuáles tienen mayor impacto social, las aportaciones del aprendizaje dialógico de Flecha, que establece unos principios claros, 7 principios del aprendizaje dialógico para transformar las aulas y las escuelas, han sido en una revisión que hicimos de todas esas aportaciones para ver cuáles me llevo al aula, cuáles me pueden dar mayores resultados de mejora educativa y social. Aparecen algunas de estos principios que, trasladados al aula, crean, por ejemplo, aulas que funcionan en grupos interactivos. Mencionaré 4 formas de organizar el aula, la escuela, a ver si me da tiempo, para que veáis cómo esa ciencia del aprendizaje, esa evidencia científica de impacto social, la puedo llevar al aula, puedo transformar ese espacio en base a esa evidencia y qué puedo conseguir. ¿Cómo agruparía a los niños y las niñas? ¿Qué nos dice la ciencia acerca de cómo agrupar? ¿Es mejor grupos homogéneos o heterogéneos? ¿Ayudándose entre ellos o trabajando y ellas o trabajando solos y solas? ¿Bajo la guía adulta o sin guía adulta? Bueno, podéis decir, bueno, depende del objetivo de aprendizaje que yo tenga, bueno, depende, pero ¿qué nos dice la ciencia? Que si agrupamos, hay mucha investigación sobre aprendizaje en grupo y en la importancia de ese diálogo, y lo que vemos desde estos grupos interactivos es que si metemos esas interacciones de calidad
esas interacciones sociales mediadas por el lenguaje de ricas y estimulantes, basadas en esa solidaridad, en esos principios. Organizamos al alumnado en grupos pequeños, heterogéneos. Ahí veis un aula de secundaria, en los que están resolviendo problemas conjuntamente en base a esos principios del aprendizaje dialógico, donde no están solos y solas, donde tienen una guía adulta, que no es el docente, es una persona voluntaria de la comunidad, familias, hermanos mayores, aquí veis una mamá, estudiantes de prácticas, profesorado jubilado, que entra a facilitar esas interacciones entre los niños y niñas, en actividades que pueden resolver en un tiempo corto, de 10-15 minutos en una mesa, y pasar a la siguiente mesa a resolver otra actividad interactuando con otra persona. Y así, haciendo una rotación, por ejemplo, como veis ahí en la dinámica, pasando todos y todas por todas las tareas, resolviendo esos problemas conjuntamente en un ambiente rico y estimulante de apoyo, de solidaridad, mientras que el docente orquesta y asegura la calidad de esas interacciones en el aula y de ese apoyo. Esa forma de organizar el aula ha demostrado, aplicada desde la educación infantil hasta la educación de personas adultas, que reduce las desigualdades educativas y mejora el aprendizaje de los chicos y chicas, del alumnado que participa en ellos. Tenemos datos de qué pasa en un grupo que no lo hace y en un grupo que sí lo hace. Mejora el aprendizaje de matemáticas en aulas altamente diversas, cuando el alumnado no tiene una alta diversidad cultural, geográfica, lingüística. Mejora en educación infantil porque promueve el desarrollo cognitivo, social y emocional a través de interacciones de ayuda, de apoyo, de andamiaje. Se andamian constantemente los aprendices en estas aulas. Y en educación de segundas lenguas mejora el aprendizaje de la adquisición del inglés, del euskera, en el País Vasco. Tenemos investigaciones hechas en contextos de segundas lenguas, favoreciendo la inclusión también en aulas de secundaria con alumnado inmigrante, en aulas específicas con niños y niñas con discapacidad, con necesidades educativas especiales. Y ese andamiaje que os decía un alumno de 10 años que vino a la Universidad de Deusto, participó en una de estas investigaciones, que es que eso funciona porque a veces un adulto lo explica para que lo entienda un adulto y un niño lo explica para que lo entienda un niño. Y dijimos, pues sí, así de sencillo. Esa cercanía, esa zona de desarrollo próximo en la que aprendemos entre lo que puedo hacer solo, sola, y lo que puedo hacer con ayuda de los demás, en esos grupos interactivos se movilizan todos esos fondos de conocimientos, ese argumento, esa argumentación, ese razonamiento, ese ponerse de acuerdo, ese incluir a todos y todas, llevando a ese aprendizaje que va más allá, a ese pensamiento crítico o con criterio que nos decía la decana desde la universidad, que se fomenta a través de interacciones de ayuda y de solidaridad. Es una forma de combinar esos principios que explican cómo aprendemos las personas, orientando hacia un nivel de desarrollo, hacia esa zona de desarrollo potencial, hacia donde pueden llegar. No nos adaptamos, no segregamos, sino que transformamos el aula para que puedan llegar a los máximos niveles. Ahí vemos que hay un valor clave de la participación de otras personas, de la participación de la comunidad, cómo las familias contribuyen con ese conocimiento que traen de fuera, y con otro componente que es clave, del que tenemos evidencia científica, que son las altas expectativas. Os lo he mencionado al principio, ese efecto Pigmalión, cómo se puede transformar cuando vienen personas diversas y les dicen a los niños que sí pueden. Y cuando digo no puedo hacerlo, les digo sí, por supuesto que puedes. Y ves que cambian de actitud y que muchos lo logran. Cuando todos, imaginad el poder, sabéis que a veces nos ha marcado un profesor o una profesora que tuvo un impacto en nuestra vida y por eso quizás nos inspiramos, ¿no?, en la docencia. Imaginad que fuera toda la clase, toda la comunidad, trabajando en base a esos principios y garantizando esas oportunidades, esas condiciones óptimas de aprendizaje. Hemos visto impacto en los docentes, por ejemplo, en esta investigación que hicimos con niños y niñas con discapacidad, llevando estos entornos dialógicos de aprendizaje, donde cambian nuestras interacciones, donde se sustituye un lenguaje del déficit por un lenguaje de la posibilidad, donde nos transformamos como equipo docente y nos aporta mucha seguridad trabajar en base a esta educación basada en evidencias. Y quería acabar este primer ejemplo con uno de los niños que os planteaba al principio. Ahí estaban Idan, Vito y Simon en un grupo interactivo en una escuela de Norwich, el norte de Cambridge, donde hicimos la investigación y vinieron a presentar a la universidad cuál había sido su experiencia, su impacto, además de los datos y de los artículos que publicamos y del impacto científico. Pero Idan lo explicó así, ¿no? Cuando Vito vino de Brasil, Vito era el niño de gafas, no sabía nada de inglés, y creo que es realmente increíble que él ahora ha aprendido inglés y sabe 2 lenguas. No solo ha aprendido mates e inglés, sino que en los grupos interactivos hemos trabajado más juntos, hemos hecho más amigos. Grupos interactivos hace que te hagas amigos. Pero
ha ayudado también a otros de nuestro grupo. Por ejemplo, Simon, que es muy inteligente, pero muy callado. Grupos interactivos le ha ayudado a hablar. A veces, cuando nosotros tenemos dificultades, si está de buen humor, nos ayuda. Este era un niño que antes de empezar el proyecto estaba en un rincón de la clase diagnosticado con un trastorno del espectro autista. Y el profe Paul decía: Rocío, creo que va a ser muy complicado trabajar con él. Este fue el resultado, ese niño que le veis ahí, y pasaron cosas increíbles de cómo él se sintió parte del grupo, aprovechó esos espacios más que si le hubiéramos sacado y nos hubiera beneficiado de ese espacio, de esa evidencia científica. Y acababa diciendo: tenemos gente que viene de otros muchos lugares, de otros muchos sitios a ayudarnos, y pienso que eso es muy, muy importante, ese valor de esa ayuda, de esa solidaridad, formando a niños y niñas con esos valores. Esos espacios dialógicos de transformación, de altas expectativas, de interacciones sociales a través de un lenguaje de calidad, los tenemos en aulas en pequeños grupos, pero también los hemos observado en aulas en gran grupo, como son, por ejemplo, organizar el aula en tertulias dialógicas. Un espacio, como veis ahí, donde los niños y niñas dicen que aprenden palabras nuevas y sentimientos nuevos. Escogen un texto, una obra, que tiene que ser una obra de alta calidad, de las mejores creaciones de la humanidad. Pongamos, por ejemplo, el ejemplo en la literatura. Imaginad una versión de la Odisea para niños de cuarto de primaria, fue una de las investigaciones que hicimos. Todos y todas van a leer todo el libro por partes, nos vamos a poner de acuerdo cuánto vamos a leer para el día siguiente, y lo vamos a leer con el compromiso de escoger una idea, un párrafo, que haya tenido sentido para nosotros y nosotras por el motivo que queramos. Y vamos a sentarnos en ese círculo y vamos a empezar el debate a partir de las ideas que las personas han traído para compartir. Niños y niñas, que decía Ania, que tienen debates de los grandes sobre la amistad, la valentía, el amor, las religiones. Y en esos espacios es como si cambiaras tu manera de ver, porque entiendes lo que está pensando el otro. De nuevo, vemos cómo en esos espacios se produce un proceso dialógico de la lectura. Los niños y niñas lo leen solos y solas, lo traen a la tertulia, tienen una reflexión intersubjetiva, hacen una interpretación colectiva del mismo texto, se ponen de acuerdo, están en desacuerdo, tienen visiones distintas, traen la misma idea, y esa interpretación va más allá de la lectura, va más allá de la tertulia, porque sabemos que nuestra mente es dialógica, esos diálogos se van con nosotros y nosotras. La evidencia del impacto que eso ha tenido en el aprendizaje de la lectura, en la comprensión lectora, en el gusto por la lectura, imaginad lo fundamental que es, ¿no?, establecer esa base para el aprendizaje en cualquier otra materia y para la lectura del mundo, ¿no?, que nos decía Paulo Freire. No es un acto mecánico descontextualizado, sino que leen la palabra para leer el mundo, para entender la mente de los demás, los pensamientos, los sentimientos de las otras personas. Tenemos evidencias recientes, por ejemplo, del año pasado, cómo esas interacciones de alta calidad en educación infantil facilitan las interacciones entre el profesorado y los niños y las niñas, y cómo la maestra de esas tertulias en educación infantil promueve la autorregulación y las conductas prosociales. Y si os interesa más, ahí hay un diálogo que hablan, por ejemplo, sobre el genio de la lámpara. Están leyendo el cuento de Aladino, ¿no?, una de las historias de las 1001 noches, que han tenido un impacto muy importante cuando se leen desde la primera infancia. Y cómo van haciendo hipótesis y comparando, haciendo similitudes, comparaciones sobre el genio, cómo lo entienden, qué es un genio, entre otras. Ese impacto, cuando lo vemos en primaria, en las investigaciones que os comentaba que hicimos en Inglaterra, vimos cómo los niños y niñas producían visiones articuladas y complejas y reflexionaban sobre los textos, pero también sobre sus relaciones, mejoraban su rendimiento académico. Cuando comparamos cuánto tiempo tenían los niños para hablar en un aula tradicional de educación de lengua o en una tertulia, el tiempo que tenían la palabra, y eso les facilitaba ese promover el pensamiento, ese pensamiento crítico, esas reflexiones, esa comprensión, era prácticamente del 90%, mientras que en una clase habitual, si tenéis una clase hoy, mañana, y intentáis abrir un diálogo, un debate, ¿cuántos participan? ¿Cuántas? 20% si estamos de suerte. Aquí se cambia el índice de participación, que precisamente es uno de los indicadores que determinan ese éxito educativo en las interacciones dialógicas. De media, cuando revisamos 9 situaciones de tertulia, el 79% de los niños participó en interacciones de alta calidad, y no solo unos cuantos, sino la mayoría de ellos. Ahí vemos cómo el profesor, la profesora puede utilizar ese lenguaje
para promover esa participación de todos y todas, lanzando ese tipo de preguntas que facilitan la inclusión de todas las voces. Hemos visto impactos, por ejemplo, como en secundaria acaban recogiendo palabras, amplías tu vocabulario, les ayudaba a desbloquearse, aquí leían Madame Bovary y hacían una comprensión profunda del texto y la conectaban con sus vidas. Y eso pasaba en una clase donde el euskera era la segunda lengua para todos y todas, excepto para dos que tenían lengua materna euskera, y lograron una comprensión lectora más profunda, una capacidad de interpretación literaria, surgió nuevo vocabulario, se andamiaron entre iguales y se ayudaron entre ellos y ellas. Estas serían algunas de las formas de transformar esas aulas en que nunca son un lugar competitivo, la mayoría del tiempo la gente pide el turno, comparte su idea, no importa lo que sea, aunque sea una pequeña cosa, todos conversan sobre ellos, la gente repensaba su idea, la ampliaba y la llevaba más allá. Esa fue una de las experiencias de uno de los niños de sexto en Inglaterra cuando leyeron Las 1001 noches. Estas dos formas, porque voy a ir acabando, se pueden utilizar con niños y niñas, con personas adultas, en formación de familiares, con mamás marroquíes, por ejemplo, que leen los mismos libros que leen sus hijos e hijas en casa, y eso también transforma sus interacciones cuando están en casa, porque están compartiendo, están hablando, están dialogando sobre esos libros. Queremos que esas interacciones, si tenemos evidencia de que es así como aprendemos las personas, sabéis que el aprendizaje no ocurre en las 5 horas que están en el centro educativo, va a ocurrir en todos los espacios de interacción que tengan en sus vidas. Por tanto, hacer partícipes a sus familias, extender el tiempo del aprendizaje en bibliotecas donde pueden tener a otras personas adultas interactuando, donde así cogen confianza, autoconcepto académico, se atreven a salir a la pizarra, como decía esta chica, porque había estado en un espacio previo de interacción, de apoyo, de solidaridad, en el que se preparó, lo pudo entender súper bien. Lo mismo, y desde esta misma mirada, en la prevención de los conflictos o de la violencia, desde ese modelo dialógico, toda la comunidad utiliza un modelo de bystander intervention, se posiciona al lado de las personas, de los chicos y chicas, y en contra de cualquier conducta violenta, y eso hace que hayamos visto muchas escuelas que han aparecido como un colegio milagro. ¿Dónde está el milagro? En una escuela de 90% de alumnado inmigrante, 92, con 28 nacionalidades, que os decía al principio, y con 95% de familias con beca de comedor, por dar un ejemplo de índice socioeconómico. No hay milagro, hay aplicar la evidencia científica, y es el impacto. Querría acabar con esta idea de estos dos niños que, después de salir en la prensa por esa mejora de resultados académicos, de un programa de radio les fueron a entrevistar. Y el periodista le dijo, ¿qué es lo que más te gusta del otro? Y dijo Abdullah, que no tolera la violencia física ni verbal, siempre está defendiendo a los demás. Eso es lo que más me gusta de él. De él también lo mismo, decía Brian, y la inteligencia, que no tiene tanto ego, no se cree el más importante de todos, él es como humilde, entonces no nos peleamos por cosas distintas, por ejemplo, por tener diferentes culturas. ¿Quién es distinto aquí? Todos. Vamos, que nuestras diferencias nos hacen iguales. ¿Y esto se enseñan en el cole? Sí, y también a ponernos metas y a crear utopías y sueños para poder llegar a esas metas. Esto fue totalmente improvisado, os podéis imaginar el periodista cómo se quedó, y entonces no había milagro, era el resultado de niños y niñas durante toda la escolaridad haber estado constantemente en interacciones, en esas evidencias basadas en la calidad, en la frecuencia y en la intensidad, en implementarlas constantemente a través de esos espacios de aprendizaje que, cuando medimos, por ejemplo, el impacto en la conducta prosocial, vimos que favorecía la solidaridad, la amistad, como la de Abdullah y la de Brian, o una de las niñas, Cristina, que nos dijo que cuando vinisteis con este proyecto a mí me cambió la vida. En definitiva, es eso lo que queremos, es eso por lo que estamos aquí, es eso por lo que vamos cada día al centro, ¿no? Para ofrecer esos espacios de mejora educativa, social, de que nos encontremos con esos niños y niñas de aquí 15 años por la calle y que les haya ido bien en la vida, y habrá valido la pena, ¿no? Todo el esfuerzo que nos queda por delante, pues, por ejemplo, en este curso académico. Así que yo lo dejaría aquí y aún queda un poquito de tiempo para el debate. Pues tenemos unos minutos de diálogo, de interacción dialógica con Rocío. No sé si hay un micrófono. ¿Podríamos plantear ese escenario? ¿Sería posible? Gracias. Muchas gracias.
Bueno, por supuesto que es posible. Mira, el artículo que he mencionado del Cambridge Journal of... Me refiero a varones. Ah, varones, hombres, Sí. vale. Sí, vale. Ahora matizo entonces la respuesta, porque es verdad que, bueno, es el caso de ese artículo que te comentaba, tenemos muchas escuelas que han participado en la investigación, que son centros con, podría decirte, 90% de alumnado gitano, donde las familias pues, mayoritariamente son gitanas. Es verdad que tenemos muchas evidencias de espacios de mamás, el artículo que os he puesto de las mamás marroquíes o de muchas mamás gitanas, pero los padres gitanos han tenido un papel fundamental también en estos procesos de transformación. Te cuento, por ejemplo, abrir ese espacio dialógico. Tú conoces, no me ubico el contexto, pero te puedo decir, en el contexto de la Escuela de la Paz, en la que se centra esa investigación, se invitó a los padres gitanos, como a las madres, a todas las familias, a una primera asamblea en las que se les planteaba cuál es el sentido de por qué necesitábamos contar con ellos. Y luego veréis la forma de atraerles. No es fácil, no es que abres la puerta del cole, mandas una circular y te vienen las familias gitanas. Tenemos que conocer el contexto. Ahí puede haber un trabajo de preparación previo para que vengan, ¿vale? O sea, que vengan y que podamos establecer ese diálogo con ellos y con ellas, con ellos en este caso, de por qué les necesitamos, por qué es importante que tengan esa implicación en la escuela o en la educación de sus hijos e hijas. Primero, crear ese acercamiento. Y hay diferentes formas, que la investigación nos dice, de formas de participación o de movilización de la comunidad para atraerles. Una vez llegan, ¿de qué forma han participado estos padres, por ejemplo? Ellos han sido partícipes en esa formación de familiares. Había muchos, una de las cosas, esto hace años, ahora habría que ver las necesidades y la realidad de la comunidad con la que estáis trabajando. Muchos padres gitanos conducían y no tenían carnet de conducir, y eso les generaba una serie de problemas añadidos, etcétera. Una de las formas o de las formaciones que fue una atracción de ellos para la escuela y sentir que venían a estudiar al colegio igual que sus hijos e hijas, cambia la interacción que tienen con ellos, fue ofrecer clases para sacarse el carnet de conducir. Muchos podrían ir a una autoescuela o no, pero necesitaban un proceso de alfabetización, mejorar el proceso de alfabetización, porque igual abandonaron la escuela en quinto o en sexto de primaria, para poder, o bien, hacer una formación para el empleo. Esto estoy hablando de un contexto desfavorecido económicamente con estas características, pero esa fue una forma de atraer a los padres. Los padres venían a las clases para aprender a conducir, los padres venían a procesos de alfabetización para sacar un título por una necesidad laboral, porque a veces veían que el mercadillo ya no daba para lo que les daba antes, poniendo en diálogo la realidad social que tiene esa comunidad con qué podemos ofrecer desde la escuela. Y eso a veces es difícil diseñarlo solo desde el docente o desde la docente. Por eso necesitamos ese espacio dialógico previo, y entonces tú organizas esa formación teniendo en cuenta esos principios, con esas altas expectativas, con ese sí se puede, vinculándolo intrínsecamente al impacto que eso va a tener en sus hijos e hijas. Y te digo, por ejemplo, Rafa, un padre que participó en Included, que tenéis un vídeo colgado de lo que contó en el Parlamento Europeo cuando acabó. Rafa había estado 8 años en la cárcel por una situación de drogadicción, etcétera. Cuando estaba en tercer grado ya no podía salir porque se le acabó el trabajo. Con el trabajadora social y negociando con la cárcel, podía salir a la escuela de voluntario. Venía de voluntario a la clase de su hijo Álvaro, que entonces estaba en educación infantil. El impacto que eso tuvo para que su hijo se motivara, para que fuera al colegio, es otra de las formas de implicar a esos hombres, porque pueden ver el referente que pueden ser y otros espacios que pueden ser fundamentales para movilizarles. Ha sido el culto, si pertenecen a la Iglesia evangélica. Entonces, bueno, es un ámbito en el que yo he trabajado directamente y te puedo decir, estos son contextos pues, de Andalucía, de Castilla-La Mancha o del País Vasco. En el caso de Navarra sería cuestión de ver cuáles son sus necesidades, cuál es la realidad y desde esta evidencia cómo podemos lograr avanzar hacia esa dirección. Más preguntas. Hacerlas por favor por el micrófono para que se pueda grabar el sonido. ¿Una pregunta más? Muchas gracias, Rocío. Muy inspiradora tu charla. La importancia de la conversación con un lenguaje rico, la importancia de la lectura, la importancia de compartir la lectura, ¿no? Como clave un poco para el proceso de aprendizaje, ¿no? Supongo que estarás cansada de que te pregunten esto, pero te la pregunto. ¿Qué papel puede jugar ese aprendizaje dialógico con herramientas de inteligencia artificial generativa? Bueno, es la pregunta ahora más cercana, ¿no? O sea, más reciente, estamos en ese debate.
yo diría, si bien necesitamos todavía más evidencia para ver qué va a pasar, no tenemos suficientes datos del impacto, pero es más importante que nunca, porque ese aprendizaje dialógico sitúa a la persona en esa agencia humana, y sabemos que cada vez hay mucha investigación sobre el uso dialógico de la tecnología. Ya veníamos, muchos colegas de Cambridge han investigado sobre eso, que la herramienta o la tecnología en sí no es buena ni mala de per se. Podemos tener evidencias tanto de una cuestión de otra. La clave está en qué uso se hace de la tecnología. Hay un informe de NESET, de la Red de Investigación en el Ámbito de Ciencias Sociales de la Comisión Europea, que habla cómo ese uso mediado, el uso de la tecnología desde el uso dialógico puede darnos algunas pistas de hacia dónde ir. O sea, la inteligencia artificial ahora se abre, ya no es solo la tecnología, sino es otro mundo, pero es más, o sea, coge más papel, o la relevancia es más importante que nunca, si cabe, ¿no? Una cosa era la interacción humana, en el momento entra la herramienta, y ahora la herramienta cada vez es más compleja, cada vez es más sofisticada, y más que nunca esta postura dialógica nos devuelve la oportunidad de tener un papel clave en esa configuración, en ese desarrollo y en saber cómo vamos a convivir con ella. Entonces, creo que está en la clave, ¿no? En el corazón de lo que nos ocupa ahora mismo. Y sí que es, pues te diría eso, más esencial o más fundamental que nunca el papel que puede jugar. Más preguntas. Un momentín, que van a acercar el micrófono. Primero que nada, agradecer a iComunitas, a la Universidad Pública de Navarra. Soy de la Universidad de Zaragoza, grupo 9, estoy de estancia con la profesora Sagrario Anaut, que se acaba de ir. Rocío, agradecerte. Me interesa mucho que expliques más cómo se trabajan las expectativas desde el punto de vista de formar al profesorado en las expectativas. Soy profesora universitaria, he trabajado también con el colectivo gitano muchos años. El tema de las expectativas desde el punto de vista del trabajo social, que yo estoy también en el área de trabajo social, trabajar las expectativas desde el punto de vista de los centros educativos, ¿cómo se trabaja? Me gustaría que lo contaras más porque, claro, en la formación de los másteres de profesorado, yo he sido profesora de máster de profesorado, ese tipo de herramientas no se dan y es solo la iniciativa, la ética personal, la ética moral. Entonces, a mí me interesaría que hablaras un poco más sobre ese tema, por cómo lo trabajas, porque lo dialógico aquí es clave, ¿no? Gracias. Muchas gracias, porque creo que es un tema fundamental y que igual no hemos profundizado suficiente. A ver, pienso como 3 cosas que tenemos evidencia que ha funcionado. O sea, es fundamental que esté muy, muy, muy presente en los programas de formación del profesorado. Una de las formas de trabajarlo es a través de que no he explicado y que tenemos evidencia del impacto positivo que tiene la formación, es la formación dialógica del profesorado. Por ejemplo, utilizando textos que hayan demostrado evidencias de impacto social. El ejemplo que he puesto en el ámbito gitano, de transformar las dificultades en posibilidades, que ya tiene ese mensaje de Freire, ¿no?, de transformación de altas expectativas, es un texto clave en que explica que es posible ese cambio y muy fundamentado con muchas evidencias. Ofrecerle ese texto a los alumnos de máster. Yo ayer hice una tertulia dialógica, a las 7:30 acabé y a las 8:15 venía para acá con mis alumnos de máster de secundaria, con un texto como ese, que ellos lo lean, que escojan una idea, salen muchísimas, y sentarnos en ese círculo y que cada uno comparta su idea, por qué la ha escogido, y abrir un turno para que quien quiera comentar sobre la idea del compañero, que es un poquito, si queréis, más en cómo consiste la dinámica, hace que surjan muchísimas prejuicios, ideas preconcebidas, bajas expectativas, que cuando salen, las ponemos de manifiesto, es cuando las podemos trabajar. Entonces, esa formación dialógica del profesorado sobre textos que demuestren que puedan acabar con ese pensamiento del déficit, en que es posible, en que den ese lenguaje de la posibilidad, es fundamental. Es decir, una buena herramienta, en este caso, y un espacio dialógico para transformar el pensamiento. Voy a repetirme, perdonadme, pero es la herramienta que tenemos para trabajar con los profes, con los niños y niñas, con nuestros estudiantes en la universidad. Hay otra corriente muy importante que es como el community, la formación basada en la comunidad, salir del aula, ir al centro. Ver a esos centros donde están esas familias gitanas, donde muchas veces los responsables políticos o les dices, tengo un centro donde participan las familias, o no me lo creo, vamos a verlo. Si no puedes ir al centro, yo he invitado a Sonia, una profe de secundaria de Soloarte en Basauri, con un centro 80% alumnado gitano, a que venga a mi aula con los chavales, a mi clase de máster de secundaria en un par de semanas, a que ellos se lo cuenten, que lo vean.
que lo conozcan. Necesitamos la voz de la ciencia, pero a veces la ciencia no es suficiente, ¿no? Puede entrar en cuestionamiento, hay mucho science negación, ¿no? Negacionismo de, sí, muy bien, pero yo esto, si no lo veo, no lo creo, ¿no? Bueno, pues vamos a trabajar con la comunidad, requiere más trabajo para nosotros y nosotras, profesores universitarios, requiere implicarte. Yo le pido esto a Sonia, pero yo voy de voluntaria a sus tertulias con sus chavalas, cuando no puedo me conecto online. Entonces, bueno, yo o mis colegas, ¿no?, del grupo es como hemos trabajado con un fuerte compromiso social, pero si conocemos la realidad y así podemos transformar las expectativas, con el diálogo, con las mejores evidencias que demuestren que es posible y con las personas. Necesitamos un poco, esas serían las 3 fundamentos que en nuestro caso hemos visto que es posible cambiar. Luego, claro, van a encontrarse con la realidad, pero van a tener ese diálogo, esa formación permanente desde esa misma mirada de la formación dialógica. Una pregunta más todavía, venga, una. Pablo. Bueno, pues 2, si son breves. Muchas gracias, Rocío, por compartir todo este conocimiento. Yo, al hilo de la compañera, yo quería preguntar lo mismo porque me ha parecido muy interesante la parte de las expectativas. Nos has explicado ahora al responder pues cómo podemos formar en esas expectativas al profesorado nuevo, pero yo te quería preguntar, ¿cómo comunica un profesor expectativas o mal comunica expectativas en un aula a sus estudiantes? Podemos formular la otra pregunta y luego contesta. La mía tiene un poquito más que ver con la inclusión. Bueno, lo primero agradecerte, me ha parecido muy inspirador lo que nos has contado y tiene un poquito que ver con la inclusión, ¿no? No sé si hay un momento en que el intervalo de inclusión ya no es efectivo. No sé si me explico. O sea, yo creo que todos percibimos que trabajar con distintos niveles es muy positivo, es especialmente positivo para la gente que va un poquito por detrás. Pero yo como docente hay en algunos momentos en los que ya percibo que ese beneficio puede desaparecer. No sé si hay un momento en el que el descuelgue es importante y ya la persona se siente demasiado lejos. Bueno, supongo que tiene que ver con el andamiaje cercano de Vygotsky y demás. Entonces, ¿hasta qué punto la inclusión? Yo creo que la respuesta, o sea, la mía es que sí, pero no sé hasta dónde. Vale, muchas gracias. A ver, intento responder a Pablo. ¿Cómo comunica? Creo que esto nos interpela a cada uno y a cada una. Sabéis que si veis un poco desde el interaccionismo simbólico, George Herbert Mead, que explica espíritu, persona y sociedad, cómo está el yo, el mí y la persona. Yo soy el resultado del mensaje que recibo de fuera y cómo mi persona responde. Entonces, ¿cómo me configuro yo como docente? Cuando dices a nuestros alumnos, claro, tengo que revisar mis propias expectativas. Si yo, por más que mi mensaje sea positivo, si estoy pensando que me ha tocado una clase, que esto no hay nada que hacer, eso lo voy a transmitir. No es solo el lenguaje, la frase perfecta. Es lo que digo, cómo lo digo y cómo lo siento. Entonces, hay escuelas que se han puesto en la sala de profesores prohibido hablar mal de los alumnos. Ya sé que aquí en la UMNA, seguro que en la cafetería eso no pasa. No hay ningún profe que digan cómo nos llegan este año los de primero, cómo nos los mandan, ya no saben ni redactar, ¿no? La culpa de ese lenguaje crea pensamiento, crea expectativas. Entonces, si nos lo revisamos, entonces la respuesta, ¿cómo comunica? Bueno, yo me lo tengo que revisar y yo tengo que entrar a mi aula cada día convencida con mis estudiantes de máster que van a dar lo mejor de ellos y que van a sacar y que tienen un montón de cosas que aportar. Por supuesto, eso voy a crear realidad. Con esas expectativas voy a crear más realidad. Y es lo que os digo, si tengo la palabra perfecta, puede haber mucho dialógico de a veces me decís, pero Rocío, danos como, ¿qué es lo que tengo que decir exactamente? ¿Cuál es la pregunta perfecta? No hay una pregunta perfecta. Hay herramientas que nos dan pistas, pero hay un posicionamiento de quién soy yo y cómo veo yo y cómo siento yo y cómo entiendo, ¿no?, esa implicación más del docente como persona. Entonces, esa sería un poco la respuesta. No sé, intervalo de inclusión, a ver, entiendo lo que planteas y a veces es un reto, ¿no? Y se me agotan a veces los recursos y realmente no llego a que todos estén en el fondo. Bueno, desde la mirada de la evidencia en evidencias científicas de impacto social, intentamos revisar qué sí funciona. Es decir, cuando veo que el intervalo de inclusión o que aquellos tengo el sentido, tengo la evidencia, sé que es así, me lo creo, pero a veces no llega a funcionar o a conseguir lo que espero. Tengo que revisar, bueno, ¿qué sí ha funcionado hasta el momento? ¿Qué es lo que sí ha funcionado? Entonces, porque a veces dejamos, te digo, no sé, algún ejemplo, preparamos, por supuesto, una tarea
que resulta que engancha menos a los chavales o a las chavalas. ¿Dónde ha estado el problema? ¿Cómo lo puedo hacer? A veces dialogando con ellos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo puedo ajustarla? Muchos profes, cuando trabajamos con chicos y chicas de educación especial, con necesidades educativas especiales, nos decían que a veces había que hacer algunos ajustes y dialogar con ellos y con ellas esos ajustes. Es decir, buscar ese compromiso de todos y todas, encontrar el andamiaje óptimo, que lo pueden lograr entre ellos, y a veces es un reto mayor para ti. Desde grupos interactivos tenemos una respuesta bastante que nos responde bastante a eso, que es el tener más personas adultas que están guiando. Ahí garantizamos que si yo, por más que haga un grupo heterogéneo con tareas súper atractivas, no puedo garantizar esa dinamización de las interacciones. Claro, esto me implica mayor organización, mayor movilización de recursos, pero tengo una posible respuesta. Entonces, a veces decir la forma inclusiva de organizar el aula que mejor nos ha funcionado o que no da hueco a ese que se nos pierdan, es asegurar ese andamiaje con más apoyos, con recursos heterogéneos y aprovechando los recursos humanos existentes que tengo en la comunidad. Eso lo van interiorizando y va generando más posibilidades de reducir el riesgo de eso que comentabas, ¿no? De que a veces no lleguemos a todo. Bueno, vamos a cerrar aquí el debate momentáneamente. Lo retomaremos después de la pausa que hacemos ahora hasta las 11:30. Reducimos 10 minutos el horario del café, pero empezamos puntuales. El café está aquí, al salir, en la mesa. Y luego también en esa mesita pequeña hay unas hojas que ya las repartiré yo también, para las firmas, sobre todo aquellas personas que hayáis solicitado un certificado, especialmente a las personas que queréis un certificado de la participación en la jornada, pues rellenáis las hojas, ¿de acuerdo? Pues gracias, Rocío, por tu magnífica conferencia y continuamos en unos minutos.